Hola, Flor. Profe, Sí, Franco. ¿me escucha? Lo que no pude comprender fue sobre identificar el comportamiento de las curvas hacia corto y mediano y largo plazo. Vamos, ¿cómo es el comportamiento de la curva? Los costos. Ujú, sí, Bueno, vamos a y, llegar, vamos a hacer un repaso. ¿Te y, parece? Repasamos hagamos la práctica. identificarlo, sería. ¿Cuál pregunta es Buenas esa? tardes, había saludado, pero creo que tenía el micrófono apagado. Hola Flor, hola. ¿Cómo Hola. estás? Bien. Sería en el gráfico, profe. Eh, Identificarlo en el gráfico. 1B. El 1B. Ujú. Yo acá tengo los gráficos. Tenemos acá. Sí, el comportamiento era lo que explicó Gaby el lunes, ¿no? Teníamos que explicar en realidad por qué una de las curvas tenía forma de U, por qué las otras eran decrecientes. A ver si hoy puedo compartir. Esperen, si me acompaña internet. Bueno, ¿Ahí se ve? Ahí está cargando, ahí está, profe. sí. Ahí se está viendo. Curva, Eso es, ¿Cómo me doy cuenta, profe? ¿Cómo lo identifico? Vamos, ¿cómo sería corto plazo y cómo sería mediano y largo? Eso para no el, bueno, para el ejercicio 1. Ujú. Y en realidad vos lo que vas a estar graficando son los costos que te dice la tabla. Fíjate que el gráfico del largo plazo tiene una forma así, a donde vos tenés la curva de media de largo plazo, que a veces se llama envolvente, que lo que justamente envuelve son todas las curvas de costos de corto plazo, ¿sí? Acá vos fíjate que el costo fijo va a ser el mismo durante todo el periodo. Ujú. Perdón, durante toda la cantidad de producción, obviamente, ¿no? No va a variar cuando varíe la producción. Si hay costo fijo, vamos a estar hablando del corto plazo. Si no hay costo fijo, sería a largo plazo. Acordate que Nelly les había dicho que cuando hablamos de largo plazo, lo que estamos hablando es de costos que son variables, ¿sí? Bien. O sea que en este caso, como hay costos fijos, vamos a estar hablando de el corto plazo. Cuando hay costo fijo, sería que hay a largo plazo y cuando no, no, Al al revés. revés. al Al revés. revés. Sí, Corto plazo. Costo fijo, corto plazo. Ahora sí. exacto. Y acá más o menos se pueden ver las gráficas que les explicaba Gaby con forma de U, que serían la curva amarilla y verde, pero como el gráfico está bastante amplio, no se ve tan panseada, ¿no? Pero sería el costo variable medio y el costo total medio. Y Ujú. el costo fijo medio, que como hicimos con en el video, tiene pendiente negativa o es decreciente, ¿sí? Exacto. Bien. Bien. Este lo vamos a dar power. Profe, sí, les hago una Sí. consulta. Sí, Gastón, pregunta. Sí, tengo dos preguntitas, una conceptual y una informática. La conceptual es, en el cuadro que estaba ahí en el PowerPoint, la cantidad de mano de obra. No le entendí se determinaron esos valores. Por ejemplo, arrancan con 2. ¿Qué arranca con Ujú. 2 y no son correlativos los valores? Eso lo quiero preguntar. Porque ese es dato, digamos, no tiene una función, sino que te dice que para tener una cantidad de helado, bien,
la cantidad de horas que necesitas para fabricar 1 kilo de helado son 2 horas de mano de obra. Para fabricar 2 kilos de helado, 3 horas. Para fabricar 3 kilos de helado necesitas 4 horas de mano de obra, ¿bien? No es que sea una relación, una función, directamente es un dato que tenés que tomarlo como tal. Claro, es un valor que les va a Un dar. ejemplo. No. Eso puede variar, le pueden dar 5, Sí. 6, 7. Lo lógico es que obviamente aumenten a medida que aumenta la cantidad de kilos de helado. Claro, eso está dado, digamos. Exacto. Está bien. Bien. Por ejemplo, en un problema tipo, pongámosle parcial o algo así, ¿eso podría ser un dato o lo determinamos uno? No, yo entiendo que va a ser un dato, como en el ejercicio. No sé, profe. Sí, lo que son datos, la cantidad de horas necesarias, como también la cantidad de insumo que se necesita para fabricar, no sé, acá 1 kilo de helado, ¿no? Puede ser una mesa, qué sé yo. Los precios. Es información. Lo que hay que calcular acá son los costos. ¿Cuáles son? Primero ponele, ¿cuáles son fijos? ¿Cuáles son variables? ¿Cuál es el costo marginal fijo? ¿Cuál es el costo variable medio? ¿El costo total? Eso es un poco lo que hay que desarrollar. Perfecto. Pero tengan en cuenta que, como les explicamos con el profe, en el cuadro, si yo les agrego una columna que es el costo de la materia prima, que no está incluido en el cuadro, pero a mí me pareció más cómodo para ir viéndolo con ustedes, ¿no? En la consigna vos te dice que hay una materia prima o un insumo que no está en el cuadro, entonces siempre lean bien la consigna, porque les da el precio de la materia prima, la que ustedes la tienen que incorporar, sumándole una columna o haciendo el cálculo aparte. Exacto. Perfecto. Ahí acá en la tabla que se ve en la pantalla que está proyectando Flor, ahí podemos ver en la primera columna que es QH, es la cantidad de kilos de helado que se fabrican, ¿bien? Eso es dato, ¿bien? Tenemos el primer costo, que es ver la cantidad de las horas de materia prima, ¿bien? Que tenemos la cantidad, que fíjense que en el enunciado nos dice que por cada kilo de helado fabricado se gastan 12 pesos con 50 en materia prima, ¿bien? Entonces, bueno, ahí como se ve la función, para 1 kilo son 12,50, para 2 son 25, y así sucesivamente hasta 10, y vamos obteniendo el costo en función de los kilos de helado que fabricamos. Claro. Y eso es lo que justamente nos da la idea de que es variable, lo que dijo el profe, en función de los kilos, ¿sí? Como varía cuando varían los kilos, vamos a decir que es un costo variable. Exactamente. Después tenemos la tercera columna, es la cantidad de mano de obra empleada para fabricar 1 kilo de helado, que eso también es dato de información del problema. Bien, y al lado tenemos el costo de la mano de obra, que es la cantidad por el costo para fabricarlo. Bien. En este caso, ponele, para 1 kilo tenemos 2 horas de mano de obra que cuestan 20 pesos, son 40. 3 horas de mano de obra para fabricar 2 kilos son 60, y así sucesivamente hasta llegar a los 10 kilos, ¿bien? También que nos damos cuenta acá que es un costo variable en función de las cantidades de helado que vamos a fabricar, es como van variando. Y la Profe, cuarta columna, sí. disculpe porque recién no escuché porque me anda mal el internet. La cantidad de mano de obra, esos números, ¿de dónde salieron? El 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar a 30. Son datos que están en el problema. Es información que vos tenés en el denunciado del problema. Bien, cuando vos ves práctico 5, vos tenés en el práctico, ahora
No sé, Flor, si Es la cantidad de kilogramos de helado. Cantidad de kilogramos de helado del 1 al 10 y al lado dice cantidad de horas de mano de obra. Exactamente. Y en el enunciado dicen más datos, que es lo que hablábamos, no sé si había llegado a escuchar. Dijimos que en el enunciado tenemos otro costo variable que es el insumo, ¿sí? Que podría ser llamado materia prima o insumo, ¿sí? Después el enunciado también nos da los costos fijos, el precio o el costo de la hora de mano de obra, que es lo que recién les comentaba el profe, que salen 20 pesos, y también nos da el precio, como habíamos dicho, del insumo por kilo, que es 12,50. Pero siempre o sea, generalmente este tipo de variables como la cantidad de mano de obra o el precio por kilo, en este caso, van a ser datos que van a tener ustedes. Gracias. Un cálculo o un ejercicio para los costos. Ustedes lo que van a tener que calcular son todos los costos. Lo otro va a estar dado. Exacto. Después, Profe, y hay como segunda que tenía, era, bueno, no es conceptual, no sé si es para explicarlo acá o le podemos hacer una consulta después aparte. Es simplemente, se va a reír, pero que yo lo sé graficar manualmente, pero sabe que no me costó hacerlo en el Word o en el Excel lo hacen ustedes, profe. Hay gráfico para que me quede bien así. Directamente lo trabajo en Excel. Sí, es más fácil. Yo les había comentado que cuando grafican oferta y demanda se hace un poco complicado porque el Excel siempre te toma la primera columna como X, la segunda como Y, o depende cómo esté programado. Claro. En este caso, como vos vas a tener las cantidades de lado y al lado vas a tener los valores, fíjate acá en los siguientes gráficos que tenemos los costos marginales, los fijos medios, variables medios, totales medios, con respecto en el eje de las X vamos a tener los kilos, ¿sí? Entonces vos lo que deberías hacer es un cuadro, un gráfico que tenga la primer columna de kilo de lado, que estamos viendo acá en el margen izquierdo, y después vas a tener que tener cada columna con los valores de costos que vos querés graficar. Cuando graficás todo el programa, digamos, o el mismo Excel, te lo debería graficar de esta forma, con las cantidades en el eje de las X y en el eje de las Y los diferentes costos. Claro. Es más sencillo graficar en Excel. ¿No? Sí, en este caso nosotros lo que graficamos fue los marginales y los medios por un lado, ¿sí? Y los fijos, los variables y los totales por otro. Perfecto. Vos fíjate que si vos graficás digamos, todas las curvas juntas, vas a tener valores muy dispersos. exacto. El costo marginal a lo máximo que llega es 132, por ejemplo. Y mientras que en el gráfico de costo total llegamos al 770. Entonces por ahí es mejor dividirlos para poder graficarlos y verlos mejor. Porque te van a quedar, si no todas las curvas juntas, mucho más, digamos, no se te va a ver tanto la forma, que es lo que nosotros estamos viendo, la forma de U y demás. Por eso están graficados en dos gráficos diferentes. Claro, perfecto. Exactamente. Perfecto, lo voy a hacer mejor en el Excel. Hacerlo en el Word. Sí, es más mejor el Excel, sí. También podés sumar las fórmulas que están acá, yo por ejemplo las fui calculando en el Excel, vos podés darle fórmulas al Excel para que te vaya calculando los costos variables y demás. Esto para lo que vendría a ser el ejercicio, ¿no? Después ustedes generalmente cuando rendían, si tenían que hacer un ejercicio de eso, lo tenían que hacer a mano, pero bueno, si vos querés practicarlo, digamos, lo podés hacer tranquilamente con fórmulas. Profe, Perfecto. en este parcial va a ser a mano realizar esto porque yo aún no sé utilizar el Excel para ese tipo de cosas. Entiendo, profe Juan, que es múltiple opción. Sí, sí va a ser de múltiple opción. Lo que estamos viendo es que ustedes puedan identificar los valores. ¿Bien? Claro, ustedes pueden obtener los valores, pero gráficos, por el momento no habíamos comprado. Está bien. A lo sumo va a salir una... Ya me estaba preocupando. Bien. Posiblemente sí va a ser múltiple opción. Hay que hacer cálculos, ¿no es cierto? Claro. Pero hay... Sí, no, No, mi problema a usar el Excel ni nada. El problema es que yo aún no sé utilizar Excel y ese es para este tipo, yo hago todo a hoja.
normal. No, No, está bien. Lo importante es entender no qué necesitas saber. curvas tienen, qué curvas, cómo se representa cada tipo de costo en el corto plazo y en el largo plazo. Le sumo puede haber una pregunta así, ¿bien? Ah, de Donde se le acuerdo, hace gracias. una representación gráfica. Está bien. Muy bien. Profe, en el punto 5, en el gráfico, a simple vista, la dimensión óptima sería la de mayor eficiencia en la producción, a simple vista. En el gráfico mismo te dice cuál es la dimensión óptima. Es cuando el Exacto. costo medio es mínimo tangente con el costo medio de corto plazo. Exacto. Está bien, está bien. Fíjate que en el gráfico del Power, si no lo comparto de nuevo, va a estar marcada la dimensión óptima, que es lo que les explicó Nelly, ¿sí? Con el largo plazo, y siempre va a ser el costo medio mínimo tangente, es decir, que se cruza o se corta con el costo medio de corto plazo. Ah, está bien, eso era. Muchísimas Profe, gracias. yo tengo una duda en el punto 8. De largo plazo y todas las de corto plazo. Y en el mínimo va a ser la tangente, o sea, donde se tocan las dos curvas, y esa va a ser la dimensión óptima. Ujú. Dejen que vuelva a compartir. Lo que pasa es que si sigo compartiendo, después no puedo ver si escribieron en el chat. Acá estamos, mira. ¿Ves? Ahí tenemos la dimensión óptima. Cuando pasamos de economía de escala a deseconomía de escala, y cuando el costo medio de largo plazo es mínimo y tangente, fíjate que en dimensión óptima corta por el mínimo de corto plazo, ¿sí? Que le podríamos llamar sería el costo corto plazo número 3, la tercera curva de izquierda a derecha. Está bien, está bien. Exactamente. Profe, yo tenía una duda en el punto 8. 6, 7, 8. Ujú. ¿Cuál es la causa por la que el costo medio a largo plazo nos permite encontrar el nivel de producción más económico y más eficiente? Bien. El costo medio a largo plazo lo que nos permite ver es, como habíamos dicho, el menor costo medio, ¿sí? O menor costo por unidad de producción o por nivel de producción cuando todos los factores son variables. Como nosotros en el largo plazo podemos acomodar todos los factores, ¿sí? Podemos, digamos, desaparece esta rigidez y nosotros podemos acomodar las necesidades que tenemos con la planta, con la tecnología, con la maquinaria y todo lo demás. El largo plazo lo que nos permite justamente es encontrar el tamaño de planta, la cantidad de tecnología y las maquinarias que nos llevan a justamente el nivel de producción más económico y eficiente, ¿sí? Siempre el costo medio a largo plazo nos va a dar este punto de tangencia donde producimos al menor costo medio. Por eso vamos a estar diciendo que vamos a producir en la dimensión óptima y vamos a tener, ¿sí? Una producción lo más económico y eficiente posible. O vamos a tener la posibilidad de modificar todos los factores. Gracias, profe. Bien. Profe, una consultita. No le pude interpretar el punto número 10. A ver. Explique la razón por la que el costo total a largo plazo parte desde el origen en el plano de las cantidades producidas. El costo total de corto plazo y costo total de largo plazo. Claro, este no es un costo que graficamos nosotros, este no es de los que graficamos. Exactamente. En el largo plazo no existen los costos fijos. Bien. Y un ejemplo claro, si tomamos el problema 1, es los 45 pesos que tiene de costo fijo por alquiler, bien, en la heladería, es algo que puede durar un tiempo finito, 1 año, 2 años, 3 años, en función de lo que dure el contrato de alquiler, bien. Cuando yo me siento a renegociar con el dueño del inmueble nuevamente, va a haber un cambio respecto a ese alquiler, y puede ser 50 o puede ser 40, bien. Es muy raro que sea lo mismo.
porque la diferente coyuntura económica del país está cambiando. ¿Bien? Entonces, seguramente no voy a tener el mismo precio, va a aumentar en Argentina el costo del alquiler. Y eso, si dentro de 3 años vuelvo a renegociar, va a aumentar de nuevo o va a bajar. Pero pase lo que me está mostrando es que en el largo plazo, bien, más de 3 años en un contrato de alquiler, por ejemplo, no existen los costos fijos. Bien, eso es un poco la 10. Como una pregunta gráfica. Claro, llevándolo al gráfico, Una pregunta gráfica. sí, llevándolo al gráfico, lo que le dice el profe es, como no hay costo fijo, si yo produzco 1, 2 o 3 o 4 unidades, mi costo va a variar. Por eso va a partir del 0, porque si yo produzco 0, ¿sí? Tendría 0 costo. A medida que voy aumentando la producción, voy aumentando los costos. Por eso los comienzan en el 0 o en el origen. Mientras que los de corto plazo, como tienen, ¿sí? Como existen los costos fijos, no van a empezar del origen. Si ustedes ven el gráfico, el costo va a empezar desde el 1 o desde donde empezamos con el costo fijo. Porque aunque nosotros tengamos 0 producción en el corto plazo, vamos a seguir teniendo 45 pesos de costo fijo. Por lo tanto, el costo total sería 45 aunque yo no produzca. ¿Bien? En el largo plazo vamos a partir del origen, porque no hay costo fijo. Si yo no produzco nada, no tengo ningún costo variable. El costo total es igual al costo variable. Exactamente. Perfecto. Gracias, profe. ¿Hay alguna otra consulta, chicos, de alguno de los múltiple opción? ¿O alguna otra pregunta sobre los cálculos de los cuadros, los gráficos? Profe, yo tengo consulta sobre el punto 9. Bien. Ahí pongo el power. Se representa el país en el exterior, poder judicial. ¿Pudieron ver el punto 9? Creo que sí me ve. ¿Ahí se ve, chicos? El punto 9 nos dice el tipo de rendimiento económico. ¿Cuál es tu consulta, Franco? ¿Cómo calcularlo? ¿Cómo darnos cuenta? ¿O? No, mi consulta era si el rendimiento a ser constante es el que tiene que ser, digamos, como el más, no me sale la palabra, sino el más eficiente sería cuando es constante. En realidad el rendimiento económico está muy relacionado también con lo que es la economía de escala. Nosotros no vamos a determinar específicamente con el rendimiento económico cuál es el más eficiente, ¿sí? Lo vamos a ver generalmente cuando veamos dimensiones óptimas con economía y deseconomía de escala. ¿Sí? Está relacionado con cuánto produzco a menor y mayor costo. Obviamente nosotros vamos a comenzar con economías de escala o rendimientos económicos a escala, vamos a llegar a lo constante y vamos a empezar a tener rendimientos decrecientes, ¿sí? Es como el punto de quiebre entre el creciente y el decreciente. Podría llegar a considerarse ese. Yo generalmente lo que siempre hemos visto es que lo vemos cuando vemos específicamente el costo medio a largo plazo. ¿Bien? Profe, yo puse decreciente en el nivel de producción. Vamos mirando el nivel de producción, el primero. En Está el bien mal, ¿no? 1, 2, 100. El 1. Sí.
Es que 1, 2, 100 es de Ese, donde vos partís. exacto. Ese es el nivel de referencia con el cual vos te vas a comparar cuando aumentás el capital y aumentás el trabajo. Entonces ahí vas a poder recién determinar si es creciente, es constante o decreciente. Pero el primero es de Sí, está bien, por eso no tiene nada. sí, no lo razoné bien entonces. No Eso, profe. sé que había preguntado antes y se entendió más o menos, profe, no sé si usted quiere agregarle algo. Él Bien. nos preguntaba sobre el rendimiento constante. ¿Quién preguntaba eso? No, del rendimiento cuando es constante es cuando aumento Claro, trabajo al mismo tiempo. en el constante nosotros estaríamos produciendo en lo más eficiente o económico, que lo que yo le decía es que lo que nosotros veíamos como dimensión óptima es lo que vemos cuando vemos economía y economía de escala. Ujú. Como creciente y constante decreciente. Exacto. Bueno, profe, gracias. Como va variando la función de producción cuando varían los factores, pero no sé si quedó clara la respuesta o le podemos preguntar a las profes. No puedo ver el nombre de Sí, profe, está bien. Yo a Francisco le estaba hablando. Francisco. Estaba por decir favor, Francisco. Bien. Y Gastón, A ver, Flor, para los que no les queda muy claro el rendimiento constante. Normalmente el rendimiento constante se da, como vos decías, cuando encontramos el punto óptimo, al menor, digamos, costo medio posible. Y ese rendimiento constante se produce en el periodo, en el tramo de cantidad producida, donde si yo aumento en una proporción el capital y en la misma proporción aumento el trabajo, el producto me va a incrementar en la misma proporción. Por ejemplo, si yo aumento un 10% el capital y un 10% el trabajo, el producto me tiene que aumentar un 10%. Pero ojo, yo puedo dejar constante uno de los factores y supongamos que el factor capital participe en un 40% y el factor trabajo en un 60%. Y yo aumento un 10% el factor trabajo, me va a quedar 0,66. Cuando yo sumo los dos, el trabajo y el capital, me va a quedar que el producto aumentó 1,06. Y ahí podemos equivocarnos y decir, bueno, no tiene la función de producción-rendimiento constante porque no aumentó un 10%. Sin embargo, sí, es una función de producción de rendimientos constantes porque aumentó el 10%, pero de lo que participó el factor trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, las funciones de producción de rendimientos constantes te da en esos casos. Cuando yo aumento en un porcentaje capital y en un porcentaje trabajo y el producto me incrementa en el mismo porcentaje. ¿Estamos? gracias, Nelly. Sí, exacto. En este Sí, ejercicio, perfectamente. el ejemplo que dijo Nelly del 10% sería, yo aumento el capital el doble, aumento el trabajo el doble y el nivel de producción también aumenta el doble. Y como respondió la profe Francisco, ahí nos dijo exactamente sería el nivel de dimensión óptima. ¿Bien? Sería lo mismo. Claro, está bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahí estamos. Profe, es para sacarme la duda, una respuesta que le voy a dar ahora. La economía de escala sería cuando hay una reducción entre costo medio y largo, y la de economía de escala sería cuando
aumenta el costo medio y alarga, ¿no? Sí, Esa cantidad. economía, y de esa economía siempre va a ser a largo plazo. Está bien, está bien. Y es cuando aumenta el costo medio o cuando disminuye el costo medio. Ahora sí. Gracias, profe. Una pregunta, profe, ¿cómo se sacaba el costo variable y el costo marginal? Ahí compartimos. A ver. Ay, se me había ido internet, perdón. Ahí compartimos el Power. Profe, no sé si había empezado a explicarle a Yamila o volvemos a... Ahí estamos. Profe, ¿me escucha? No sé si... Hola, Flor. Sí, no le expliqué nada. ¿Querés que veamos acá? ¿Le explique yo? Ahí lo compartí, no sé si se ve a mí, me estaban dando mal internet y Yo se lo me... estoy viendo perfecto. Dame. Ah, entonces creería que ya se compartió. Sí, no, se me fue internet y se me trabó toda la computadora. Era, creo, cómo sacar el costo variable y el costo marginal. Exacto. Bueno, Bueno, justo el profe se había quedado ahí en costo fijo, así que sería continuar con... claro, el costo de lo que hacemos después que vimos la columna de costo fijo que se ve ahí, lo que hacemos es, bueno, por un lado, el costo variable. Tenemos dos variables, dos costos variables, ¿no? Las horas de la mano de obra necesarias por cada kilo de fabricación de helado y el otro era la materia prima. Bien, entonces sumamos los dos costos para una unidad, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, acá en el cuadro que se ve es, para un kilo de helado tenemos 12,5 pesos de material, de materia prima, y tenemos 40 pesos por mano de obra. Entonces el costo variable para un kilo de helado va a ser de 52,5. Para 2 kilos, tenemos que es 25 en materiales y 60 en mano de obra. Entonces va a ser 85. Y así vamos sacando hasta 10, ¿bien? Que tenemos un costo variable que para fabricar 10 kilos de helado, entre la mano de obra y los materiales, va a ser de 725 pesos. ¿Bien? Bueno, de esa forma se sacan los costos variables. Bien, después viene el costo total, que es la suma del fijo y el variable. Y acá sumamos el variable que obtenemos en cada una de las cantidades de helado, más el fijo, que siempre es 45. ¿Bien? Bien, y después tenemos el siguiente cálculo es el costo marginal, que lo sacamos como la diferencia entre al agregar una unidad, el costo es la diferencia del costo por incrementar una unidad de kilo de helado. Bien. Entonces, para un kilo no tenemos costo marginal, ¿bien? Pues no tenemos referencia, pero para 2 sí. ¿Y cómo va a ser el costo marginal? Por aumentar una unidad de producción. En este caso va a ser los 130
menos los 97,50 que tenemos de 1. ¿Bien? Entonces, el costo marginal para pasar de fabricar de 1 kilo de helado a 2 kilos de helado es de 32 pesos con 50. ¿Bien? Ese es el costo marginal. Después tenemos los costos fijos medios, costos variables medios y costo total medio, que lo que hace es, tal cual dice la fórmula acá, calculamos el costo fijo dividido la cantidad de helado producida para cada una de las posiciones, ¿bien? En este caso el costo fijo, como es constante, a medida que yo fabrico más cantidades de helado, se me hace más chico el costo fijo medio, ¿bien? Fíjense que para 1 kilo de helado es 45 dividido 1, pero cuando fabrico 10 kilos de helado, 45 dividido 10, lo que me da 4,5. Viene como que se va prorrateando en función de las cantidades de los kilos de helado que vamos obteniendo. Después el costo variable medio es el costo variable para cada cantidad de helado que habíamos visto, dividido la cantidad. Bien, entonces decimos, para la primera era 52,5 el costo variable. 52,5 dividido 1 kilo de helado, 52,5. En el costo variable para 2 kilos de helado era de 85. Entonces, 85 dividido 2 me da 42,5. Bien, y así voy sacando cada uno de los costos variables medios hasta llegar a 10. Que el 10 era 725 el costo variable, dividido 10 kilos de helado, el costo variable medio es 72,5. Y el costo total medio es lo mismo que vimos recién, es el costo total dividido la cantidad. Bien, que también habíamos calculado el costo total, nos daba 97,5 en el 1, el costo total medio es 97,5. Para 2 kilos es 65, y así vamos viendo cómo nos va dando el total. Eso es un poco la forma que se calculan los costos. Bien, no sé si quedó claro. Para cada... Profe, en el caso, Sí, en los costos marginales, por ejemplo, para el primer valor, ¿se lo consideraría como decir un 0 o es directamente no poner nada? ¿Es lo mismo? No, en realidad no es 0, porque vos acordate que aunque produzcas 0, vas a tener un costo fijo. el costo marginal. Claro. Vos siempre, el costo marginal se calcula con derivada, nosotros se los hicimos calcular con la resta para que lo vean más fácil. Pero es la variación cuando, como dijo el profe, varía la cantidad. Vos, aunque no produzcas, pagás alquiler. Exacto. Entonces el costo total en 0 sería 45, ¿sí? Pero vos no tenés un costo anterior, por eso no lo calculamos. Porque va este año con el anterior, y vos no tendrías un costo total en -1, ¿me explico? Por eso siempre el marginal se empieza en la segunda unidad o en la primera, digamos. Podríamos calcular el del 1 con el 0, pero no para atrás. Ya después no podemos ir más atrás. Claro. Ah, bien. No sabía yo si dejar así en blanco o ponerle como un 0, no me acuerdo. Claro, nosotros generalmente lo dejamos así en blanco y empezamos a partir del 2. Porque como el 0 no está contemplado en la tabla, vos no directamente no lo contamos. Claro. Perfecto. Gracias. No se puede ir para atrás, chicos, porque en realidad el costo marginal, el concepto de... Se me fue internet. Bueno. Se cortó, Gaby, se cortó. Yo estoy como en internet medio. Claro, entiendo que lo que nos iba a decir es que no podemos ir para atrás porque el costo marginal es ir sumando una unidad y nosotros no estaríamos restando unidades. Pero no sé, no puedo escuchar bien. No, el costo marginal es cuando Añadimos. es el costo en que se incrementa al
añadir una unidad. Claro. Si en el ejercicio tendríamos la cantidad 0, ahí podríamos ir de 0 a 1, pero no podríamos ir para atrás, porque siempre vamos a ir sumando unidades para calcular el costo marginal. Ujú. Chicos, yo no sé si me escucharon No, recién. No, bueno, porque se me cortó. En realidad, el concepto de costo marginal tiene sentido y realmente surge el costo marginal de saber cuánto se incrementa el costo por adicionar una unidad extra. Exacto. Por eso que no tenemos un cálculo si es de 0 a 1. Tenemos que ver a partir de adicionar una unidad extra a una unidad determinada de producción. Por eso es que no tiene sentido. Siempre al agregar una unidad más es donde yo veo con el concepto de costo marginal cuánto se incrementa ese costo total por agregar una unidad extra. Si no, no tiene sentido el costo marginal. Si no hay unidad extra de producción. muchas gracias, Javi. Ahí entonces, Gastón, no sé si me escuchas. Perfecto. Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Bueno. Profe, Sí, Fran. en el siguiente cuatrimestre que vamos a ver macro, vamos a hacer el libro de Gregory Manquin, Mankiw. ¿puede ser? Mankiw. Ah, Manquin, le puse. Está bien. No importa si la edición, porque dice edición 4, pero las otras ediciones que está la 6, la 7 también, ¿no importa eso? No, van, digamos, No vale. los conceptos generales no se modifican, se van actualizando por ahí los problemas, algunas aclaraciones puntuales, pero la esencia del libro es la misma. Ah, buenísimo, bro. Muchas gracias. Sí, a veces lo que cambian es, por ejemplo, si dan los ejemplos de la inflación, cuando están en la unidad de inflación, bueno, lo actualizan, pero la teoría pura, que es lo que van a ver ustedes, es siempre, casi nunca tiene variaciones. Yo creo que tengo la edición 6 y es casi igual a la que aparece, igual las profes le van a subir la bibliografía. Yo tengo Mankiw, a ver qué edición tengo. Está en el programa, por eso. Otra cosa, pero sí, es lo mismo, es lo mismo. Macroeconomía en general son prácticamente todos los libros, algunos son más elevados que otros, pero ¿Qué dice? cualquier libro puede utilizar. ¿Hay alguna otra consulta, chicos, del práctico? De mi parte no, profe. Bueno, no sé. No sé En por la mía tampoco, profe. Ya le saqué todo lo del jugo. Está bien, es la idea de la consulta que van a sacarse todas las dudas. El lunes, profe, tenemos clase normal, o sea, ¿damos una nueva parte o es consulta general previo parcial de ambas partes, teoría y práctica? Consulta, es todo consulta. La clase que viene vamos a hacer consulta teórica y consulta práctica. No se avanza más en ningún tema hasta tanto no se rinda el parcial. Ah, bien. De todas las unidades, ¿no, profe? Por cualquier cosa. Sí, de la 1 a la 5. Vamos a estar los profes de teoría y los profes de práctico. Consulta teórica y práctica a partir de las 16 horas, que es cuando tienen los lunes clase. Perfecto, gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, chicos, ya podemos ir cerrando la clase. Y nosotros nos quedamos. Me gustaría que hiciera una pregunta ese alumno que está atrás del profe Juan Pablo. Que asoma la cabecita por ahí. Ese me está haciendo preguntas, sí. Pobrecito, no lo dejan participar en la criatura. Sí. También está haciendo deberes, así que me consulta múltiple hoy. Bueno, entonces será hasta el lunes, chicos. Y nosotros nos quedamos con ustedes dos, profe. Hasta la próxima clase. Buen fin de semana. Bueno, profe, hasta luego. Que anden Bueno, bien. Bueno, profe. Gracias. Chao, chicos. Yo, profe, hasta luego. No. Ajá.